¿Listos? Ok. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sala del conocimiento. Esta semana vamos a estudiar este tema que se titula Criaturas mecánicas. Una conferencia que nos invita a la reflexión, a la comprensión de nosotros mismos, a entender la importancia del trabajo interior a través de estos conceptos que vamos a presentar en el desenlace de esta conferencia. ¿Sí? Obviamente, cuando hablamos de criaturas mecánicas, pues estamos hablando de nosotros. ¿Sí? O sea, esta conferencia tiene la base de que el ser humano es una máquina, el ser humano común y corriente, ¿no? Entonces vamos a hacer el desenlace de los conceptos para entender por qué la enseñanza dice que somos máquinas y que no somos seres humanos verdaderos como tal. El por qué sí, el por qué no, qué es lo que nos hace falta, por qué somos máquinas. Y la importancia del trabajo interior, pues que explicamos en todo el curso a través de los distintos temas. Entonces vamos a dar inicio. Si decimos que el ser humano es una máquina, que es una criatura mecánica, ¿sí? Pues vamos a empezar desde lo más básico y lo más fundamental. ¿Qué es una máquina? ¿Sí? Hay que entender o hay que poner el concepto de qué es una máquina para que posteriormente podamos hacer la afirmación de que el ser humano es una máquina. Entonces, ¿qué decimos que es una máquina? Que es un objeto que ha sido programado para cumplir una función. A eso le estamos llamando una máquina. Una definición bastante simplista que todos podemos entender, ¿no? Como una máquina para hacer tortillas. ¿Sí? Es un objeto que ha sido programado mecánicamente para cumplir una función de manera repetitiva, que es, pues, hacer tortillas. O como un dispensador de productos, de refrescos y chucherías. Es una máquina que ha sido programado mecánica y digitalmente para cumplir una determinada función. ¿Cuál es? Pues la de servir los productos que son seleccionados. ¿Sí? Estos son máquinas, son objetos que han sido programados para cumplir una función. Un coche, una computadora, una cafetera, un refrigerador, una lavadora, todas estas cosas son máquinas. Objetos que tienen un programa, un diseño, una estructura para cumplir una determinada función. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros de las máquinas? Decimos que una máquina es un objeto, ¿no es cierto? Somos nosotros objetos. ¿Y qué somos? Somos seres humanos. ¿Y cuál es la diferencia entre un objeto, entre una cosa y un ser humano? ¿Sí? La inteligencia artificial hace que las máquinas también puedan pensar. ¿Sentimos? ¿Sí? Sentir, que al final a cuentas es una función de la conciencia, del espíritu, del ser. El objeto no tiene un ser. Nosotros sí tenemos un ser, un espíritu, una conciencia. Por eso somos seres humanos y los objetos son cosas porque carecen de esta conciencia. Y como carecen de conciencia, no tienen la capacidad de descubrir ni de aprender. ¿Sí? La máquina que está programada para hacer tortillas, toda su existencia va a hacer tortillas. Nunca va a aprender a hacer algo diferente, a lavar la ropa, por ejemplo. No lo pueden hacer porque no tienen un programa para tal cosa. ¿Sí? No descubren. Es decir, que la máquina que hace tortillas siempre va a hacer tortillas de la misma manera, así como está hecho.
No va a pasar, por ejemplo, 5 años la máquina haciendo tortillas y ya descubrió una manera de hacerlo más rápido o más ricas y te las va a empezar a hacer a través de esa forma. No, jamás. Así como te hizo la primera tortilla, así te va a hacer todas. Es repetitivo, no mejora, no descubre, no se da cuenta. ¿Sí? No tiene autonomía. Las máquinas no operan por sí mismas. Hay alguien que las tiene que hacerlas funcionar. Entonces la máquina de hacer tortillas, pues alguien la tiene que conectar a la corriente. Porque si no, solita, pues no se va a conectar, ¿verdad? Lo mismo que el dispensador. No tienen autonomía, no eligen dónde van a ir a operar. Son llevadas a ese punto. ¿Sí? No pueden evolucionar, no pueden mejorar, cambiar, arreglarse. O sea, se descompone la máquina de hacer tortillas y esa misma máquina no se puede arreglar a sí misma. No puede rectificar. Nosotros los seres humanos, como tenemos conciencia, sí podemos hacer estas cosas. Sí podemos descubrir, sí podemos aprender, sí podemos tener autonomía, sí podemos rectificar, arrepentirnos, cambiar, evolucionar, amar, porque tenemos un ser. Cosas que las máquinas no tienen. Porque las máquinas se desenvuelven a través de patrones repetitivos ajustados por un programa y por un programador. Obviamente, si la máquina tiene un programa, pues hay un programador, alguien que diseñó ese programa para que la máquina operara de manera repetitiva esa función. Entonces, ¿cuáles son las características de la máquina? Que no tienen conciencia, que se desenvuelven a través de la repetición, porque tienen un programa. ¿Sí? Entonces, esta enseñanza nos dice que el ser humano es una máquina. ¿Pero por qué? Si acabamos de ver las diferencias entre un ser humano y una máquina. Entonces, ¿cómo que ahora la enseñanza dice que el ser humano actual, así como vive hoy en día, es una máquina? Porque si bien la conciencia es lo que nos da vida, lo que nos permite aprender, cambiar y desarrollarnos, si bien nosotros tenemos una conciencia, no la usamos. Tenemos conciencia diferente a las máquinas, pero como no la usamos, terminamos viviendo como una máquina. Porque el que tiene conciencia, pero no la usa, pues es como si no la tuviera. Y nos empezamos a comportar de manera mecánica. Porque nuestra vida es mecánica. Porque nuestros comportamientos son mecánicos. Tenemos distintos aspectos, no solamente físicos, sino también psicológicos, que son los más importantes, que se desenvuelven de manera repetitiva y de manera involuntaria, es decir, mecánica, en piloto automático. Y nos hacen vivir como robots, como máquinas. Vamos a poner un ejemplo clarísimo que todos tenemos. Todos tenemos el programa que nos convierte en máquina, la operación mecánica repetitiva de siempre estar pensando en el futuro. De que cuando estamos haciendo una cosa, estamos pensando en la siguiente. Entonces veamos aquí, el muchacho está en el autobús y está pensando en comer y se angustia por esos pensamientos y esos diálogos. Y cuando está comiendo, está pensando en el trabajo y angustiado por todos sus pendientes. Y cuando está trabajando, está pensando en descansar, estar en la casa, angustiado por irse a descansar.
Y cuando le toca descansar, está pensando en el viaje del día de mañana, angustiado por el próximo día, siempre pensando en el futuro, en otra cosa. Esto es una operación mecánica. ¿Ustedes creen que nosotros elegimos vivir así? No lo elegimos. Es un programa que tenemos instalado en nuestra psicología. Es ajeno y es repetitivo. Entonces nos convertimos en máquinas. ¿Por qué? Porque cuando vivimos así, algunos se dan cuenta de esto y se dan cuenta de lo absurdo que es. Y la mayoría no se da cuenta de lo absurdo que es vivir así. Pero puede ser que nos demos cuenta o no nos demos cuenta, pero así vivimos y así seguimos viviendo. Entonces el lunes el muchacho se levanta, tiene esta experiencia de vida bien angustiante y el martes ¿qué pasa? Se vuelve a repetir. Y el próximo lunes ¿qué pasa? Se vuelve a repetir y mes con mes y año con año. Entonces, ¿se acuerdan cuál era una característica de una máquina? Que no puede cambiar. Que tiene un programa en donde solamente puede repetir una y otra vez la misma función. Es cuando nosotros tenemos estas cosas y no cambiamos, y no nos desarrollamos, y no nos damos cuenta, y no hacemos algo, y vivimos así, es una vida completamente mecánica. Vivimos como robots. ¿Sí me estoy explicando? Y así con todas las actividades de la vida, que tienen su razón de ser en las leyes de la naturaleza, en la ley de retorno y recurrencia, que es la que hace que se dé la repetición. Porque la vida se da a través de fenómenos repetitivos. El día es repetitivo, las estaciones del año son repetitivas, el planeta que gira alrededor de su propio eje, alrededor del Sol, son fenómenos repetitivos. Y así como estos fenómenos son repetitivos, el sostenimiento de nuestra vida también es repetitivo. Hay actividades que repetimos todos los días, como comer, como bañarnos, como vestirnos, como lavarnos los dientes. Hay actividades que repetimos a la semana, como ir al súper, como ir al banco, como ir a ver a nuestros papás. Hay actividades que repetimos al mes, como pagar la hipoteca de la casa, entre otras cosas. ¿Sí? Pero nosotros nos desenvolvemos a través de la repetición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no tenemos en cuenta que el cerebro humano, la mente que está dentro del cerebro humano, es totalmente programable. Como una computadora se puede programar, la mente humana también es programable. Y se programa a través de la repetición. Entonces, cuando nosotros hacemos la repetición de bañarnos, se crea un programa para llevar a cabo esa actividad del baño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya nos metemos a bañar, el programa mental se activa en la regadera y permite que nuestra atención se fugue en las fantasías del ego. Y el baño se da de manera automática. El jabón, el shampoo, la rasurada, todo se da de manera automática, de manera repetitiva, como máquinas. ¿Por qué? Porque no hay conciencia, porque no hay atención en el labor que se está llevando a cabo. Entonces, cuando uno se está secando, si tiene recuerdo de sí, si pone atención a lo que está haciendo, ya hasta se hace la pregunta.
Esa Pero cuando asentaste las llaves, lo hiciste de manera mecánica. No estabas presente. Entonces no sabes dónde las dejaste. Lo hiciste de manera mecánica, como una criatura mecánica, como un robot que no tiene conciencia y que la agarró y la puso. ¿Y dónde está? ¿Quién sabe? Y así, ¿cuántas veces no salimos de la casa, nos subimos al coche, nos empezamos a ir y nos preguntamos si cerré la puerta? Y ahí damos la vuelta para ver si cerramos la puerta de la casa. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque cuando nos vamos y cerramos la puerta, como son acciones repetitivas que hacemos, todo el tiempo estamos abriendo y cerrando puertas, hay un programa que se crea en la mente que es el que abre y cierra la puerta. Entonces yo ya no tengo que poner conciencia, atención en ese labor. Y mi atención pues termina divagando en las diferentes charlas internas y diálogos de la mente. Y así con todo. Cuando barremos, cuando lavamos los platos, cuando sacamos la basura, siempre que hacemos estas operaciones, las hacemos pensando en otra cosa. Por eso estas operaciones se hacen de manera mecánica, que pueden ser eficientes, ¿sí? Pero no se hacen con conciencia y nos generan cierto fastidio, que es un síntoma de esto. Las emociones son también mecánicas. Nuestras emociones son programables. Nuestras emociones no son operaciones conscientes, o sea, voluntarias, y que nosotros podamos elegir, que nosotros podamos cambiar cuando identificamos que están mal, sino que hemos sido programados para sentirnos de cierta forma bajo ciertos estímulos. Entonces, cuando a la chica le dicen que si bajó de peso, que se ve muy bien, que está muy guapa, que ese vestido le queda espléndido, que el trabajo que hizo, que estuvo excelente, que le gustó a los clientes, es como se pone la chica. Se emociona, se entusiasma, se anima, se pone alegre, vanidosa. Eso no lo está eligiendo la mujer. Es una reacción mecánica ante el estímulo externo. Pero ¿qué es lo que pasa si a la mujer le dicen que el trabajo estuvo mal, que no le gustó al cliente, que si subió de peso? Entonces pasa todo lo contrario. La mujer se siente angustiada, ofendida, le cae mal a esa persona. Entonces, ¿cómo la mujer se va a sentir durante toda su vida, durante toda su existencia? De manera reaccionaria a los estímulos externos. Ella no elige cómo se va a sentir. Son los demás que eligen que se van a sentir. Como un músico que tiene una guitarra y toca lo que le viene en gana. Así somos nosotros. Somos como una guitarra, como un objeto, donde los demás nos ponen en el humor que a ellos se les da la gana. Y tenemos diferentes programas emocionales. Uno de los más importantes en mi meditación, ustedes que lo mediten y vean lo suyo. Pero un programa emocional que tenemos es, por ejemplo, molestarnos cuando algo sale mal. Es algo que hacemos de manera repetitiva. Entonces, si nosotros reflexionamos y decimos, ¿por qué nos molestamos cuando algo sale mal? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué función tiene? ¿De qué sirve molestarme? ¿De qué sirve hacer coraje? No sirve de nada. Es absurdo. Si somos objetivos, ¿qué pasa si algo sale mal? ¿Qué es lo más razonable de hacer?
Si algo sale mal, pues bueno, vemos cómo lo podemos corregir. Si se puede corregir, pues lo corregimos. Y si no se puede corregir, pues ni modo. Pero ¿de qué sirve molestarnos? De nada. Sin embargo, aunque sepamos que esto es absurdo, ¿qué pasa? Seguimos viviendo de esta manera. Nos seguimos sintiendo así. ¿Por qué? Porque estamos emocionalmente programados. Creemos de manera mecánica, mental, que cuando algo sale mal nos tenemos que molestar. Hay que trabajar con ese programa, destruirlo en la meditación reflexiva. Y así, a través de la cultura y de los diferentes medios de comunicación, hemos sido programados para vivir de una determinada manera. La mente es programable. ¿Cómo se programa la mente? A través de conceptos, a través de ideas. Es que podemos programar la mente de una persona para que se comporte de una determinada manera. Como se dice vulgarmente, el lavado del cerebro. Cuando una persona piensa de una manera que es muy absurda, que es muy ajena a la realidad, decimos, esta persona le lavaron el cerebro. Todos tenemos un lavado de cerebro. A todos nos han programado para vivir de una manera absurda, conflictiva, negativa, pesimista. Nosotros cuando nacemos, nuestra mente está en blanco y estamos expuestos a un montón de estímulos que nos programan para vivir como viven los demás, a través de la escuela, a través de la religión, a través de la familia, de los valores culturales, de los medios de comunicación. Entonces nos van programando para vivir de una determinada manera. Vamos a poner un ejemplo. Un niño inocente de 6 años. Le podemos decir a ese niño que tomar café, que el café está mal, es algo malo, es algo terrible, es algo que nunca se debiera de hacer. ¿Sí? Que son de las peores cosas que uno puede hacer en la vida. Ese niño se lo va a creer. Y esa creencia va a ser un programa que va a hacer que el niño viva de una determinada manera. Es cuando el niño viene aquí a la conferencia porque su mamá lo trajo y yo estoy tomando café. Entonces, ¿qué va a sentir el niño cuando me vea tomando café? Se va a asustar, va a sentir temor, va a sentir intriga, va a sentir enojo. ¿Cómo es posible que esa persona esté tomando café? Si le dan de tomar café, también se va a molestar, va a sentir que eso está mal, que el que lo está haciendo es errado, que no sabe lo que hace, puede llegar a sentir lástima por mí. Pero eso es su programa que lo está haciendo ver la vida de esa manera. Los que no tenemos el programa, tomar café. Así nos programan a nosotros. Por ejemplo, no con el café, pero sí con el alcohol. Porque nos programan a que si no tomamos alcohol, somos aburridos, somos antisociales. Nos programa para creer que si tomamos alcohol somos divertidos, somos amigables. Nosotros aceptamos estos programas, estos conceptos de la cultura, desarrollamos una dependencia, una necesidad repetitiva de consumir alcohol, pues en las reuniones sociales. En la escuela nos programan para competir, para compararnos, para rivalizar, para creer que por tener una licenciatura vamos a ser felices, grandes en la vida.
En la religión nos programan para tenerle miedo a la vida, de repente, entre otras cosas. Porque si no vas a misa, te vas a ir al infierno, ¿no? Entonces la persona tiene miedo de no ir a misa. Y así nos programan para un montón de cosas que nos llevan a desarrollar hábitos, acciones repetitivas, pensamientos repetitivos que nos hacen daño, porque vivimos en conflicto, porque vivimos con vicios, porque vivimos con ciertas carencias, complejos, traumas, miedos, histeria, producto de toda esta programación. Y como todos hemos recibido más o menos los mismos medios de comunicación, pues todos estamos programados de la misma manera y perseguimos casi siempre las mismas cosas. ¿Cómo qué? Como dinero y placer. Todos buscamos estas cosas. Como el ratón persigue el queso, así nosotros estamos persiguiendo el dinero y el placer. Aunque esto nos genere conflicto, aunque esto nos genere dependencia, rivalidad con los demás, depresión, vacío existencial, no nos damos cuenta que es absurdo vivir así y no buscamos una nueva manera de vivir y nos convertimos en máquinas, porque así podemos vivir toda nuestra vida de manera repetitiva, de existencia tras existencia, olvidando el propósito por el cual estamos aquí. Entonces nacemos y lo primero, jálale a la escuela, vámonos a estudiar, para después poder tener un trabajo, para que puedas mantener a tu familia, envejecer y morir. Como no se cumplió el propósito de la existencia, la persona no despertó conciencia, no creó sus cuerpos internos, no desarrolló la sabiduría, le toca repetir, le toca volver a nacer, que va a ser una nueva oportunidad para que esa alma pueda hacer ese trabajo. Pero cuando vuelve a nacer, ¿qué hace esa alma? Otra vez lo mismo. A la escuela, al trabajo, para mantener a la familia. Como no hizo ese trabajo de despertar la conciencia, tiene que volver a nacer, porque ese es el propósito de la existencia. Y cuando vuelve a nacer, ¿qué es lo que pasa? Otra vez, la misma existencia repetida de principio a fin. De este patrón no nos movemos. Y nunca nos preguntamos, ¿para qué existimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué estudiamos, trabajamos y nos esforzamos para mantener a nuestra familia? ¿Qué sentido tiene si cuando nos morimos todo esto se pierde? Nosotros vamos a morir, nuestra familia también se va a morir. ¿Y de qué sirve todo esto? No nos damos cuenta de que la existencia tiene un propósito fundamental y salirnos de este patrón repetitivo. O sea, no es salirse del patrón, sino es aprender a hacer las cosas de una manera diferente. O sea, uno no tiene que dejar la escuela, uno no tiene que abandonar a su familia, no lo vayan a hacer y decir que yo les dije. No es eso, sino es hacer las cosas de manera consciente, trabajar con conciencia, ver por la familia con conciencia. ¿Qué esto significa? Prestar atención para ver en dónde estamos fallando para poder mejorar, cambiar, desarrollarnos. ¿Qué es lo que nos diferencian de las máquinas? Es lo que las máquinas no pueden hacer. Si así como somos hoy, vamos a ser dentro de 20 años, somos máquinas.
Entonces, ¿por qué somos máquinas? Porque los diferentes defectos psicológicos son los que nos programan para actuar de una manera repetitiva. Entonces el yo de la ira se activa siempre bajo los mismos escenarios y nos llevan a los mismos pensamientos, a las mismas emociones y a las mismas acciones. Por ejemplo, en lo particular, cuando le hablo a alguien por teléfono y esa persona no me contesta, me molesta. Entonces, cada vez que llame a alguien y que esa persona no me conteste, esta actitud se va a repetir. Cada vez que alguien no me conteste, el yo de la ira se activa en mi psicología y me va a llevar a los mismos pensamientos. Y este es un irresponsable, no ve su celular, ¿por qué no me atiende? Si algo pasa va a ser su culpa. Y me empiezo a molestar, a sentir ira, a sentirme mal por esa persona. De los celos también. Que la pareja le comentó en Facebook a fulanito de tal. Aparece el yo de los celos. ¿Y ese tipo quién es? ¿Y por qué le comenta? Cada vez que veo que mi chica le publica a alguien, va a salir el yo de los celos. De manera repetitiva. Siempre con sus diálogos y sus deseos. Que me va a llevar a tener conflicto con mi pareja. De manera repetitiva. Me peleo hoy con ella por las redes sociales, me peleo la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, y así puedo estar 30 años peleando con ella por celos, por dinero, por la comida, por los hijos, por quién los lleva a la escuela, siempre peleando por las mismas cosas, como una película que se repite una y otra vez en un cine. Así es nuestra vida. Sin darnos cuenta en qué estamos mal, en qué estamos fallando, cómo cambiar eso. El de la codicia cada vez que tenemos que gastar. El de la pereza cada vez que suena el despertador, aparece la pereza. De manera repetitiva. Que nos hace llegar tarde al trabajo de manera repetitiva. Y así vivimos como máquinas programados para sufrir y para tener conflictos por actividad de los defectos. Entonces, cuando eliminamos los defectos, cambiamos, despertamos conciencia y empezamos a ser verdaderos seres humanos, hombres y mujeres que rectifican, que se desarrollan, que se dan cuenta. La repetición nos ofrece seguridad, confort y comunidad. Tenemos cierta dependencia a estos patrones emocionales, mentales, a estos hábitos de la vida que tenemos, que si vamos al súper los miércoles, todos los miércoles ahí vamos al súper. ¿Y qué pasa si vamos domingo? Nos salimos de nuestro programa, nos molestamos, nos frustramos, sentimos ansiedad, porque nosotros queremos ir miércoles, pero este miércoles no podemos ir porque ya verá mamá, porque mamá tuvo un problema y hay que atenderla. Entonces ya no podemos ir ese día, esa semana, el miércoles al súper. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos ponemos de mal humor. ¿Por qué? Porque nos sacaron de nuestro programa. Ese día que tenía que ir al súper. ¿Y por qué no vas jueves? ¿Qué? Porque hay clases. ¿Para qué conferencia? Pues viernes. ¿Sí? Entonces, fíjense que con la repetición de las actividades, el yo se vuelve ágil en la tarea. Como una persona que está cocinando, que ya tiene 2 años cocinando, desarrolla ya una habilidad para la cocina y puede cocinar muy bien y muy rápido sin prestar atención. Corta la papa, la cebolla, hace las hamburguesas. Con la repetición
el yo se hace ágil. Y eso nos da seguridad. No que ya el cocinero no quiere hacer otra cosa. Si le dicen, oye, pásate a cajas, no quiere, se molesta. ¿Por qué? Porque lo están sacando de su programa. No sabe ir a cajas, no sabe atender, hacer las cuentas, esas operaciones, nunca lo ha hecho. Y para hacer lo que necesita, la conciencia. Para las cosas nuevas necesitamos conciencia, prestar atención, aprender a hacerlas. A nosotros no nos gusta aprender, a nosotros nos gusta hacer lo que ya sabemos. Y si vamos a ir a trabajar a un restaurante, ¿qué es lo que sabemos? Cocinar, pues que me pongan en cocina. No me van a poner de mesero porque yo no sé meserear. Oye, puedes aprender. Y a veces uno así se limita y por eso no desarrolla en el mundo empresarial. Entonces nos sentimos seguros haciendo las mismas cosas siempre. Pero esto nos duerme la conciencia, porque a veces la conciencia nos exige cambios, porque despertar la conciencia amerita cambios, porque si no hay cambios, no hay despertar. Entonces a veces hay que cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, cambiar nuestros hábitos para venir a la sala de conferencias. ¿Qué pasa? Oye, ¿a qué hora son las conferencias? A las 7:30, ay, no, es que es mi novela, o que tengo que ir al gimnasio, a mi curso de tenis. Y no pueden mover sus hábitos para algo nuevo, para algo que es necesario, para algo que es útil. No tienen un programa para hacer esto. Y por eso no lo hacen. Y viven una vida lineal, repetitiva, que al final genera fastidio, porque el fastidio es síntoma de mecanicidad. A veces nos fastidiamos de esta vida. A veces nos fastidiamos de vivir en México, de vivir en Mérida, de nuestra colonia, y de repente pensamos, ¿y si vendo la casa y me voy a vivir a otra colonia? ¿Cuánta gente se fastidia de su pareja? Y si es que mi pareja a mí ya me fastidió y busca otra. ¿Cuánta gente no se fastidia de su trabajo? Cada 3 meses se fastidia de trabajo y cada 3 meses trabajo nuevo. Esa sensación de fastidio es un síntoma de mecanicidad. Cuando estamos viendo el hoy con los ojos del ayer, otra vez al trabajo, es que cada día es nuevo. Cada día es diferente. Si tú prestas atención y te conectas con la vida, te vas a dar cuenta que hay cosas nuevas, clientes nuevos, temas nuevos para platicar, problemas nuevos para resolver, cosas nuevas por hacer en la misma empresa. Si uno tenga 30 años ahí, pero si uno no presta atención y todos los días va de manera mecánica a trabajar, pues para él es repetitivo, no hay nada nuevo, siempre es lo mismo, trabajar en la oficina, y empieza a sentir fastidio, vacío existencial, que su vida no tiene sentido. Claro, no tiene sentido porque no la está viviendo. Es una vida mal vivida, es una vida mecánica. Por eso decía Jesús, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Porque Jesús se refería a los muertos, a los que tienen conciencia pero no la usan. Nosotros le estamos diciendo criatura mecánica, somos robots. Que los robots no tienen vida, ¿verdad? Así que también sirve esta característica. Entonces empezamos a ver la vida a través de nuestros conceptos. Y no tenemos la inocencia de un niño. Un niño es aquel que está carente de conceptos. No tiene experiencia en este mundo. Todo le parece nuevo. Entonces tiene que prestar atención el niño porque no conoce lo que está viendo. Entonces ve una mariposa y wow, una mariposa. Ve un atardecer, wow, mira el sol, mira las montañas, mira el pasto, qué bonito el lugar.
Pero como nosotros todos los días pasamos por allá, tenemos 20 años pasando por ese mismo parque, entonces nosotros vemos el parque de una manera conceptual, a través de la mente, de nuestro programa, no a través de la conciencia, de la atención, y no perdemos esa sensibilidad hacia lo que está vivo, hacia lo que tenemos enfrente. Entonces el niño ve la realidad de la mariposa, pero el adulto lo ve como un concepto. Sí, la mariposa ya la vi. Y el niño le dice, mira el árbol, papá, mira el árbol. Sí, hijo, ya vi el árbol. Sí, ahí está el árbol, está bien. Porque el adulto lo está viendo a través de sus conceptos. No ve el árbol con atención, no se conecta con su hermosura, su diseño, su forma. No entiende que ya no es el mismo árbol, que ahorita tiene frutos, que ahorita no tiene frutos. Sus hojas, su textura, las ramas. No se da cuenta uno que la vida todo el tiempo es distinta. Todos los días son distintos. Entonces hay que vivir la vida como seres humanos, no como máquinas. Hay que borrar esos programas del temor, de la ira, de la pereza, de hacer siempre las cosas de la misma manera. Tenemos conciencia que nos permita aprender, adaptarnos a lo nuevo, afrontar las adversidades con inteligencia. Así que no tengan miedo, por ejemplo, de renunciar a un trabajo donde les tratan mal. Donde les tratan mal, donde no les pagan sus horas extras, donde no los valora. La persona ahí sigue y ahí va a seguir, porque le da miedo buscar un trabajo nuevo, porque ¿qué tal si no encuentra trabajo? ¿Qué tal si ese trabajo es peor que el que tiene? Entonces decimos, es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces muchas personas no son felices en el trabajo, con la pareja, con su vida en general, y no se atreven a un cambio. Les da miedo. ¿Por qué les da miedo? Porque como no usan su conciencia, porque todo lo hacen de manera mecánica, no saben afrontar los retos de la existencia. Si ustedes usan su conciencia, se van a dar cuenta la inteligencia y el poder que tienen a su disposición. Entonces, si me despiden de mi trabajo, yo sé que algo voy a hacer y yo sé que yo voy a saber cómo resolverlo. Porque tengo una conciencia, puedo buscar cómo resolverlo. Pero los que nunca han tenido un contacto con su conciencia no saben, tienen miedo. ¿Y qué tal si no lo resuelvo? ¿Y si me voy a la calle a vivir debajo de un puente? Hay que atrevernos a lo nuevo, a lo diferente, pero siempre a lo consciente. Y no vivir más como criaturas mecánicas. ¿Qué dudas quedan? ¿Quedó claro que es una criatura mecánica? ¿Alguna duda? ¿En redes sociales todo bien? A las personas que nos siguen en las redes sociales, les vamos a mandar un PDF en los comentarios para que estudien la lección. Es importante que lean los PDFs. A los que son de Mérida y están dentro del grupo de WhatsApp, pues ahí se los mandamos para que lean, para que reflexionen. Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Bueno, pues muchas gracias a todos por estar presentes, a todos por venir. Váyanse a casa con conciencia, no de manera mecánica, no pensando en otras cosas.
No se angustien por la cena y en la cena por el trabajo. Hay que luchar. Es un trabajo, es una lucha. Poco a poco lo iremos logrando. ¿Sí? Pues muchas gracias a todos por venir.